Pero yo quiero aprovechar estos minutos para conversar con ustedes sobre las expectativas respecto a una reforma tributaria que, empiezo diciendo, se necesita. Se necesita. Pero esa reforma tributaria necesaria o reforma fiscal o reforma integral, todas esas palabras usted las va a escuchar con suma frecuencia durante estos días. En esencia, significan lo mismo, pero también se convierten en palabras muy manidas, muy usadas, y eso no significa que la gente necesariamente entiende el problema. Pero yo entiendo que sí se necesita porque, para que ustedes tengan una idea, miren, siendo presidente Danilo Medina, no recuerdo el año, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo empezó el segundo periodo de Danilo Medina? En el 2016. 2016, ¿verdad? En agosto. Agosto 2016. Entonces, en principio del 2016, en este país se aprobó una ley que busca regular y que fuese progresivo el impuesto de circulación vehicular. Recuerden que en el país, desde tiempos de Cuca y Roquetán, todos los vehículos pagan el mismo monto al momento de renovar su placa. Claro, después de X años hacia arriba, 2.200 pesos, y con X años hacia abajo, 1.200 pesos. No importa que usted ande en una camioneta, en un Bulldog, en un Grand Van, en un Lamborghini, no importa. No importa que sea un auto utilitario, que sea una Jeepeta, que sea un Toyota Corolla, que sea un Nissan, no importa. Entonces, eso no es justo. Podrá ser barato, pero justo no es. Y se supone que desde la poltrona, desde el asiento del funcionario público, lo que usted busca, entre otras cosas, es que administre lo público con un sentido de justicia. Entonces, en el 16 se aprueba esa ley y esa ley habla de que los vehículos van a pagar el derecho a circulación de acuerdo al año y al cilindraje. A partir de ahí, podían haber vehículos que siguieran pagando 1.300 pesos anual por la placa o el derecho a circular por las vías del país, pero bien podría hablar del Lamborghini 2024, que en vez de pagar 2.200 pesos, que es lo que ocurre ahora, va a pagar, por decirle una cifra, 18.000 pesos. Porque iba a ser progresivo y iba a ser acorde al cilindraje, al año y al tipo de vehículo que usted estuviese. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que desde que esa ley se aprobó y se promulgó, pero después el presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, emitió un decreto suspendiendo la ejecución de esa ley por un populismo barato, por un populismo que en el momento, pero que al final le hace más daño al país, por unas cosas absurdas, sin sentido. Y entonces yo decía, pero que no, es que para mí resultaba, y nada, estamos en el 24, y ese decreto, absurdo porque no hay ley decreto por encima de una ley, pero ese decreto que pospone sin fecha la ejecución de una ley está en vigencia. Estuvo mal cuando él lo hizo, pero están quienes lo han sustituido, en este caso ha sido las presentes autoridades que van a seguir, y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Pero también está... Cuando tú dices nadie habla de eso, creo que está siendo literal. Nadie habla de eso. A nadie eso le importa.
importa. Yo te confieso que ese tema lo había olvidado totalmente. No había escuchado a nadie planteando eso en la agenda pública. Nadie había hecho una propuesta, ni había hecho un cuestionamiento del por qué se tomó esa decisión y de por qué realmente debe mantenerse, sobre todo cuando la propuesta de la ley que fue anulada o que fue por lo menos relegada por un decreto, lo cual evidentemente contradice el principio de la jerarquía de la ley. No, bueno, nadie ha planteado la necesidad de que eso se revise y te agradezco que ese tema tú lo traigas ahora. Y así posiblemente van a aparecer muchos temas. No, porque por ejemplo, por eso hablo de que sí, de que yo estoy de acuerdo con la reforma fiscal, pero tenemos como que ver cada cosa una a una y tomarnos el tiempo que debamos tomarnos. Porque un ejemplo, usted dirá, ¿cuánto pierde o cuando viene a ver está ganando el gobierno por tener en vigencia un decreto ilegal en aras de favorecer no a los pobres, de favorecer a los ricos? Porque los pobres que usan un vehículo promedio para taxear, para transportarse a sus destinos, muy posiblemente estén pagando lo justo, entre 2.200 y 1.300 pesos. Ahora el Ferrari, el Lamborghini, las Tahoe, las Mercedes-Benz del año, esas no están pagando lo justo. Esas no. Y entonces ahí tú no me puedes hablar de pobreza, ni de que soy padre o madre de familia y que yo no tengo un chele. No me puedes hablar de las ONGs ni de las iglesias, porque la Iglesia Católica no paga placa. Y yo no veo razón para que las iglesias no paguen placa. Yo no veo razón. No la veo, pero no pagan. En República Dominicana la Iglesia Católica no paga placa. Eso es uno de los acuerdos del llamado concordato, que fue un acuerdo entre el gobierno dominicano en la dictadura de Trujillo y el Vaticano. Recuerden, y ahí hay una consideración de Estado, porque recuerden que tiene una situación muy particular porque es la Iglesia, pero el Vaticano es un Estado. Es un Estado, es un país y se trata como tal. Y el nuncio representa no a la Iglesia en su labor, sino a su Estado, que es el Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, el Estado con menos habitantes del mundo y un Estado muy, pero muy rico. Y que en República Dominicana se beneficia desde que tenemos los feriados que ellos quieren, como el Jueves Corpus, hasta que no pagan el derecho a la circulación. Las otras iglesias no tienen un acuerdo tan expedito, tan claro como el Vaticano, pero se benefician igualmente de exoneraciones y de consideraciones fiscales. Entonces, para empezar, esa ley usted tiene que ejecutarla. Para empezar, ejecúteme esa ley. Que por demás, su no cumplimiento le expone, porque usted entonces es un violador de la ley. ¿Tú recuerdas cuál fue la justificación? No, en ese momento era socializarlo más, para que la gente la asumiera más, la normativa, porque se dijo, recuerda que la placa se cambia un poco en el último cuatrimestre del año, era dar un poquito de tiempo, ¿verdad? La dejo de aplicar en ese momento para el 17, para que la gente se prepare, y en el 18, y tú dices, bueno, es medio pendejo eso, pero está bien. Pero no, estamos en el 24. Y estamos, de hecho, con un gobierno diferente, con una visión que se supone diferente, aún sea en la forma, porque en el fondo, en Dominicana no hay grandes diferencias entre los partidos, en términos de ideología, de conducción de Estado, de derecha, de izquierda. No. En República Dominicana eso no existe. Y no es malo que eso no exista. Otro tema, por ejemplo, ¿qué tanto se le exonera al sector eléctrico? Al sector eléctrico. ¿Qué tan cara nos sale la generación por todas esas concesiones que históricamente han hecho nuestros gobiernos para que la planta A, la planta B y la planta C se instalen y vendan energía y comercialicen energía?
Porque quizá usted no paga la energía en su casa, es posible, o pague por el aire que tiene en la habitación del frente, pero por el que tiene en la de atrás no, porque usted se las roba. Pero en todo caso, ese robo suyo es casi chiquito frente a lo que ocurre con el tema de nuestro parque de generación y las consideraciones fiscales que tienen y las excepciones fiscales que tienen. O, por ejemplo, la zona franca. Todas las exoneraciones que en nombre de la generación de empleos se manejan aquí en el parque de zonas francas, que yo las aplaudo, que yo las quiero, pero qué bueno. Y lo que pasa es que las exenciones fiscales tienen que tener un inicio y un fin. Yo tengo una zona deprimida, yo quiero que Rubén invierta ahí, yo quiero que Anibelca, que tiene una fábrica de abanicos en Nigeria, venga a Dominicana, pues yo le doy facilidades, pero eso no puede ser infinito. Aunque todavía tenemos apagones fuertes y muchas pérdidas, hubo momentos de grandes crisis energéticas, crisis que superaban la actual. Esa debería ser parte de las reformas. Y yo, cuando esas grandes crisis, tener aquí a una persona interesada, o a una persona, me refiero a una persona jurídica, a una empresa interesada en invertir en Dominicana, pues claro, vamos a darle todas las facilidades, pero eso no puede ser infinito. Barrick-Gold, por ejemplo, tiene una serie de consideraciones en el tema del combustible y demás, pero ya se instaló, está extrayendo oro, se renegoció, el lingote sale bruto todavía de República Dominicana, no es un lingote acabado, entonces eso va a ser infinito. Lo mismo que a Maimón y a todas las mineras, porque todas las grandes inversiones tienen consideraciones fiscales. Todos esos hoteles las tienen, todos. Las televisiones, las camas, las jardinerías, sí, los tienen. El problema, a mi modo de ver, es que eso no puede ser infinito. Porque si usted, por instalarse en República Dominicana, la cadena tal, yo le exonero de impuestos 10 años, usted a los 10 años no me puede saltar que no, que usted tiene pérdida. Porque si usted a los 10 o a los 20 años todavía tiene pérdida, váyase para su país. O bajo el cuento de que me va a generar empleos, que finalmente no son empleos de calidad. Finalmente son empleos de mala muerte, que contribuyen. Y cuando yo hablo de empleos de mala muerte, yo me refiero a que aquí hay sectores donde el salario mínimo no llega a los 18,000 pesos. Y el que me defienda eso a mí, incluido el sector turístico y el sector hidroeléctrico, entonces no tiene conciencia de patria ni de país. Porque finalmente tampoco vamos a pasarnos la vida trabajando para estar cansados y teniendo a un Estado que impulse eso, que es para mí lo más preocupante. Entonces sí, vamos a reformar la Constitución, el Código Tributario y Financiero, vamos a hacer una ley de reforma fiscal, pero de verdad, que no se me quede la discusión en el ITEVIS, que si hay que ampliar la base, que se amplíe y que toque el arroz, la habichuela y el cilantro, pero sobre la base de puntos serios, transparentes y claros, sobre todo porque en números las posibilidades de invento son mínimas. Ahora por la Super 7.